La realidad y su forma de gobernar ha revelado el auténtico presidente que tenemos, o mejor dicho, que en esta comunidad autónoma sufrimos. Le recuerdo que tiene el presupuesto más alto de la historia, el más alto, pero nunca nadie antes, con tanto, había hecho tan poco en esta comunidad autónoma. Usted no ha mejorado nada en todo aquello que gestiona. Le voy a recordar algunas cosas que gestiona. Las listas de espera en sanidad son su responsabilidad. Hablamos en algunos centros de demoras de más de 20 días para tener cita en atención primaria. Somos la quinta comunidad autónoma con más demora en una intervención quirúrgica, con una espera media de 144. En el último verano se han cerrado más de 700 camas. Nunca se habían cerrado tantas camas hospitalarias en esta comunidad autónoma. Si hablamos de educación, 0 euros de inversión para implantar la educación infantil gratuita de 0 a 3 años. Y lleva 2 años, y ayer lo anunció, pero es que también lo anunció el año pasado. Y lo anunció en el programa electoral. Es que esto es habitual. No se ha puesto en marcha ningún proyecto de infraestructura educativa que no estuviera planificado por el anterior Gobierno. El suyo, 0. 0. En servicios sociales observamos con gran preocupación miles de personas siguen esperando una plaza pública de residencia y las prestaciones son las más bajas del país. Encima se atreven a proponer 500.000 euros en becas de atención temprana, eso sí, para quien pueda pagarse primero los tratamientos, señor Azcón. En resumen, en 2025 nada y en 2026 tampoco. Señor Azcón, piense en el beneficio de todos los aragoneses, no solo de unos pocos, el de todos. Aragón no tiene la culpa de que usted, por intereses personales o políticos, esté más cerca de Madrid que de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. Se le acaba el tiempo, señor Azcón, y se va a marchar sin haber llegado, sin hacer prácticamente nada.